TV de Mente, tu corazón en México. Noticias de Mente. Entrevista. Pues el día de hoy se encuentra con nosotros el licenciado Fidel Carlos Flores, originario de Yacuiba, allá en Bolivia, en la región del Chaco boliviano. El Chaco es una región que comparte Bolivia, Argentina y Paraguay, una trifrontera, Fidel. Así es. Te agradecemos mucho que estés con nosotros. Eres periodista, economista, docente de la Universidad Tecnológica de Ecatepec, donde fue a hacer su campaña Madrazo, ¿verdad? Ahí inició. Estuviste eres originario de Bolivia, ya también diste clase en Bolivia. Ya estás aquí en México desde hace 3 años y pues nos interesa mucho conocer tu punto de vista como boliviano, como periodista, como investigador, como maestro, del fenómeno que se está gestando en Bolivia con respecto a pues tu presidente, ¿no? Así es. Tanta promoción ha tenido, Evo Morales. Pues Así muchas es. gracias que estás con nosotros, Fidel. Te agradecemos mucho esta participación del día de hoy. Bueno, cabría quizás destacar a propósito, fíjate, curiosamente, de que se recuerda el bicentenario de nacimiento de Benito Juárez, como no, primer indígena presidente, pues, en el siglo XIX. Que se dio esta coyuntura, si vale el término, donde se reivindica los derechos indígenas sociales, ¿por qué no decirlo?, de toda una clase que ha sido excluida durante muchos siglos en Bolivia, ¿no? Sí. Pero antes quisiera, si me permites, hacer una breve semblanza, digamos, ubicarnos un poco más o menos en el contexto de Bolivia. Bolivia es un país de dimensiones territoriales, la mitad de lo que es México aproximadamente, tiene 1.098.581 kilómetros cuadrados, 9 departamentos, que serían una especie de 9 estados, con una población de 10 millones de habitantes aproximadamente. Donde una gran parte de la población obviamente tiene raíces indígenas, entonces de ahí de alguna manera que hay una reivindicación. Bolivia es independiente desde 1825, tiene algunas, dentro de su historia, algunas fechas claves o años claves. Por ejemplo, la Guerra del Chaco, que precisamente hubo un conflicto alrededor de los recursos petroleros de 2 empresas extranjeras que se disputaban y pues tuvieron que entrar por circunstancias obviamente de intereses particulares, pero fíjate que resultó una guerra que evidentemente pues, trajo mucha desgracia entre los 2 países más pobres de América Latina, Bolivia y Paraguay. Y Paraguay en la región precisamente del Chaco, allá por 1932. Posteriormente, en 1952, se gesta pues la revolución del movimiento nacionalista revolucionario. Luego de eso, Bolivia tiene un apogeo económico en esa temporada, después del 52, donde pues el Producto Interno Bruto crece como nunca antes había crecido, o sea, fue el único momento que tuvo Bolivia de un crecimiento real. Después, tú sabes bien que se entra a una etapa del militarismo en el Cono Sur, muy largo en Bolivia, con bastantes regímenes militares donde evidentemente la represión era bastante intensa y esto nos dura un periodo muy largo hasta 1981 aproximadamente con uno de los últimos presidentes militares que fue Luis García Meza. Entonces resulta de que... Te propongo una cosa, sí. Vamos a ir a un corte. Perfecto. Dejamos ahí el inicio de los regímenes democráticos, llamémoslo así, y retomamos esta idea para ver lo que es Bolivia, un país, se nos olvida señalar, mediterráneo, es decir, así no es. tiene salidas al mar. Vamos a un corte y regresamos aquí con Fidel Flores. Está usted viendo Noticias de Mente. Tu corazón en México. Ponte en contacto. www.tvdemente.tv
Noticias de Mente. Pues seguimos aquí con Fidel Flores, Carlos Flores, platicando sobre el fenómeno boliviano. Estamos en los regímenes democráticos, llamados democráticos, ¿no? Sí. ¿Qué estamos en el 82? Sí, 82. El problema era de que, te decía yo, hasta el 81 se da el régimen en el periodo militar, pero habías destacado algo de el mediterraneanismo. No acceso, sí, exacto, el no acceso al mar de Bolivia, pues Ajá. eso lo perdió en 1879 precisamente un conflicto con Chile. Bolivia, entonces nos privó de la posibilidad de poder acceder al mar y obviamente eso representaba también exportar productos y todo lo que conlleva, ¿no? O sea, por ahí se quiere ver lo del gas, ¿no? Que lo vamos a tomar ahorita. Exacto, la cuestión. Entonces las fechas importantes a destacar, decía yo, de que en 1982, por ejemplo, teníamos que destacar la recuperación de la democracia en Bolivia, ¿no? O sea, por primera vez entonces llega pues un gobierno civil después de muchísimo tiempo. Un obscurantismo en todo el sur, ¿no? Tremendo, toda la zona en realidad, Argentina con Videla, Paraguay con Stroessner y otros en Perú, en Brasil, una cuestión tremenda y para Chile, la región. Chile con Pinochet, perfecto, ¿no? Y habría una cosa así, pues evidentemente que esto generó inclusive que mucha gente desde aquellos años viniera para acá, ¿no? Aquí tuve excelentes maestros bolivianos, el maestro don Jorge Calvimontes. Sí, como no, Jorge Calvimontes. Hay otro maestro también que todavía es profesor emérito de la UNAM, ya 50 años por allá, Mario Miranda Pacheco, por cierto, Pacheco. A propósito, ¿no? Ahí está señalando como parte de lo que nos trajeron los bolivianos exilados. Y muchísima gente que vino, ¿no? Y entonces te decía yo de que en 1982 se recupera la democracia y de un elemento vital que habría que analizarlo para entender a lo que es la Bolivia actual. La hiperinflación en ese momento, la deuda externa en ese momento juega uno de los papeles más importantes en el desarrollo del país. La hiperinflación llega a ser tan grave, tan absolutamente grave, que empieza obviamente a resquebrajar las estructuras económicas de Bolivia, que por cierto muy deficiente, que por cierto no tiene una industria consolidada, ¿no? O sea, es un país que tiene problemas pues desde hace muchísimos siglos ya, desde que nace la vida independiente. Entonces, te mencionaba de que aquí aparece un factor importante. La macroeconomía normalmente soluciona tres problemas. Uno es el problema de la inflación, dos, el problema del desempleo, y el tercero es el problema del crecimiento. Ahora, el primer elemento estaba literalmente llevando a Bolivia a la agonía y a la crisis profunda. Sí, la inflación. Entonces, el 85 aparece un líder, que por cierto el 52 había sido líder de la revolución, que es don Víctor Paz Estenssoro, y él en ese periodo del 85 toma el gobierno y es quien aplica el neoliberalismo a través de un plan de choque para frenar la hiperinflación. Entonces, a través de un decreto que se llamó el 21060, muy comentado allá, pero el objetivo era frenar la hiperinflación en seco. El objetivo es que logró frenar. Fue uno de los planes más exitosos pues en toda América Latina. Si bien lo paró la hiperinflación, pero se inicia ahí la aplicación del neoliberalismo en Bolivia. Y dentro de esto, obviamente, el Estado, con los anteriores gobiernos que vinieron sucediendo del 85 hasta el 2005, siguen manteniendo la misma política neoliberal, y sobre todo en la época de Gonzalo Sánchez de Lozada, que fue uno de los últimos presidentes, empieza la capitalización, que era, en otras palabras, literalmente vender todas las empresas de los sectores estratégicos de Bolivia. Eso agrava mucho más la crisis. Entonces, si bien en el momento de que el capital extranjero ingresa a Bolivia, se da un boom de apogeo económico, pero es muy efímero y no llega a las clases sociales, ¿no? Sobre todo se torna un modelo excluyente. Se habla de los 9.5 millones de habitantes, 10, dices tú, de Bolivia, de los cuales 2/3 partes están en la pobreza. Sí, yo diría que en la extrema pobreza. Hace 4 meses yo estuve en Bolivia y realmente me vine muy triste, por la situación. O sea, el desempleo literalmente está haciendo emigrar
a la población económicamente activa, a los adultos jóvenes, hacia España, hacia Italia, a hacer lo que hacen los mexicanos cuando se van para Estados Unidos. Pero esto te genera otro problema, como es una población reducida, genera desintegración familiar, genera más un desastre. Lo que aquí sucede. Entonces, evidentemente, eso me impactó muchísimo y esto se ha agravado más. Tomamos ahorita esto después del corte que vamos a tener, Fidel, y regresamos aquí para seguir hablando de Bolivia y de Evo Morales. Perfecto. Pues vamos a un corte, regresamos acá con Fidel Carlos. Noticias de Mente. ¿Está usted viendo? Noticias de Mente.